hay una preocupación latente en nuestro país y en el mundo entero con respecto al coronavirus, pero aquí ya se ha visto manifestado con el incremento en el precio del dólar. Ha llegado a 3.42 en las últimas horas. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene el coronavirus con el incremento del dólar? Esto puede hacer tambalear el mercado nacional, esto puede generar una recesión en nuestro país, puede generar una afectación en Sudamérica. Y en el Perú tenemos que estar preparados para ello. Nos acompaña hoy Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, para entender un poco más las repercusiones del coronavirus en el mercado económico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación, encantado. Y gracias por acompañarnos. Yo le decía fuera de cámaras que estas entrevistas a mí me gusta hacerlas lo más sencillas posibles, porque la primera preocupación de las personas es ¿qué hago? ¿Dejo de comprar dólares? ¿Compro dólares porque se va a incrementar más? ¿O el coronavirus viene siendo una preocupación de por allá, de la otra parte del mundo, y aquí no nos va a afectar en nada? A veces la economía para el tipo de cambio es un juego bien psicológico. Entonces la gente tiene miedo de que vaya a subir el dólar, entonces compra dólares, aumenta la demanda y etcétera, etcétera. Obviamente hay una preocupación global por el coronavirus y el Perú no es la excepción. Así como ha subido el sol, ha subido la moneda en Chile, en Colombia, en Japón, a donde mires. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta a los mercados financieros de todo el mundo y en esa medida es esperable pues que el sol haya saltado como saltó. Si hay que tener pánico y salir a comprar dólares ahorita porque van a subir, la verdad que no. Yo no aconsejo incrementar ahorita el pánico financiero. Estamos con 341, tenemos 342 ya casi, 342, el BCR tiene una posición muy sólida para combatir cualquier alza inesperada del tipo de cambio. El BCR con lo cual podría mantener el precio ahí, en ese límite. No sé si en 341, eso ya dependerá del banco, pero sí tiene un espacio muy fuerte para combatir alzas abruptas del tipo de cambio. Entonces yo por ese lado la verdad que no me preocuparía mucho. En la medida en que vayan saliendo nuevas noticias sobre el control o no del coronavirus, esto va a ir cambiando. Mi impresión, y aquí ya digamos, no tanto hablando como economista, mi impresión es que esto eventualmente va a ser el status quo, en el sentido de nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con con un virus de este tipo. Como la influenza. Como la influenza. Y en ese momento, ¿no? Cuando ya es más o menos inevitable que sea una pandemia, en ese momento yo creo que ya vamos a tener una lectura un poco más calmada de la situación. Primero hay que entender qué rol cumple China en América Latina y en nuestro país, no solamente como proveedor de varios productos y de una cadena, ¿verdad?, mucho más compleja, sino también como un mercado para el que exportamos. No, hay varios roles, ¿no? Exportación, China es nuestro socio comercial más grande. Nosotros le enviamos a China más o menos 30% de nuestras exportaciones, la mayoría de ellos minerales, ¿no?, donde el concentrado de cobre es lo más importante. Y ahí hay que entender que no es solamente el tema de lo que le enviamos, sino el precio de lo que mandamos que se afecta cuando hay una situación de este tipo. Habían estimados del Goldman Sachs, de algunos bancos de inversión, que si el precio del cobre caía en este contexto, ¿no?, un 10%, eso podía pegarle hasta 1% al crecimiento del PBI del Perú este año. Entonces hay que estar atentos a cómo pega esto, no solamente para los envíos, sino el precio de lo que estamos enviando. Y ahí quiero hacer una pausa. 1% puede sonar poco, pero ¿cuánto? Y se lo consulto. No, pues el año pasado crecimos 2. Claro, por supuesto. La mitad de lo que crecimos el año pasado. Parece poco, pero sí representa una cifra muy importante en nuestro país. Por supuesto. O sea, 1% del PBI es una diferencia enorme en términos de reducción de pobreza, creación de empleo formal, mejora en la calidad de vida de la población. Hay que ver de nuevo cómo se desenvuelve. Yo creo que todavía es temprano, pero sí hay estimados de que de bajas de precio que ya han venido sucediendo en los commodities y que esto eventualmente le pega a los envíos que tiene el Perú, eso necesariamente. Quizá una parte que no hemos visto y que es fundamental cuando estamos hablando de China sobre todo es su participación en las cadenas de valor. Entonces, si nosotros queremos comprar un teléfono, un carro, una refrigeradora, una licuadora... Cualquier repuesto además. Muchas de las cosas o son hechas en China o tienen una parte de fabricación china, ¿no? Entonces, en la medida en que tengas stock, en que las tiendas tengan stock, los importadores tengan stock, no hay problema. Pero en la medida en que eso se vaya acabando y la producción china no reactive, sí puedes tener algunas ausencias de ciertos productos fundamentales
que van a pegarle no solamente a los consumidores, sino también a la industria nacional, ¿no? Porque la industria nacional también necesita máquinas, necesita repuestos y mucho de eso es hecho en China. En Estados Unidos, para las 1000 empresas más grandes, se estima que el 94% tiene de alguna manera un proveedor chino, sea de primer nivel o un proveedor de un proveedor, pero estás hablando del 94% de las 1000 empresas más grandes. Claro, porque entonces, además no es poca muchos cosa. terciarizan a China, ¿verdad? Puede ser una empresa bajo la fachada estadounidense, por ejemplo. Ahí por la pelea esta no lo creo, pero que puede ser francesa y que muchos de esos productos se hacen en China, ¿verdad? Entonces termina siendo China. Claro, y o compras en Estados Unidos o compras en Corea del Sur, pero ese proveedor de Corea del Sur tiene a su vez un proveedor chino, ¿no? Entonces, y esto nos ha agarrado además, como comentábamos fuera de cámaras, en un contexto del Año Nuevo chino, en el que muchos trabajadores estaban ya fuera de su zona de trabajo y no han podido regresar, ¿no? Los estimados eran, la cantidad de personas que no han podido regresar a su trabajo es más o menos parecida a la economía de Estados Unidos en total, para que nos demos una idea de la magnitud de este impacto. Lo más probable, no, yo creo que esto se va a ir normalizando, ojalá en las siguientes semanas, y con eso yo creo que no va a haber motivos para mayor pánico ni financiero ni de otro tipo. Ahora, ¿es un mercado de oportunidades? Estoy pensando, tú hablabas de varios productos y lo primero que se me viene a la mente es este pánico y estos anuncios de que, por ejemplo, las mascarillas se han agotado en el mundo, ¿no? Y hay anuncios de eso por todas partes. Nosotros somos productores de casi todo lo que veamos que no hay, y no me refiero solamente a las mascarillas, pero ¿puede representar un mercado de oportunidades para el Perú en algún punto o eso es muy difícil de ver todavía? Yo creo que es difícil de ver todavía. No se me ocurre ahorita un producto en que nosotros podamos decir, oye, ya, este producto podríamos nosotros aprovechar que tenemos en sustitución de. En la medida quizá en que se cierren, o sea, pensando, ponte el mercado de turismo, ¿no? En la medida en que hoy día pues difícilmente alguien vaya a viajar a Asia y se vayan cerrando algunas rutas, de repente el Perú tiene una oportunidad para captar turistas que de otro modo se hubieran ido a vacacionar a otro lado. Claro, como en el Carnaval de Venecia, que por ejemplo se canceló el Carnaval de Venecia precisamente por el temor a la propagación del coronavirus, ¿verdad? Entonces, hay fechas que podemos nosotros ahí pescar, ¿verdad?, en este calendario y atraer. O sea, mientras ¿Estamos listos? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, mientras aprovechemos que todavía no hay un caso reportado de coronavirus en el Perú, ese de repente puede ser una ventaja comparativa, pero yo igual me gustaría aprovechar para decir, en el caso que llegue el coronavirus en el Perú, tampoco es motivo de pánico ni de temor exagerado, ¿no? Es algo que posiblemente vaya a suceder y posiblemente vaya a ser también bien controlado. Esperemos que el gobierno esté tomando las medidas necesarias. Claro, por ejemplo, cuando uno escucha estos comunicados oficiales que vienen desde el gobierno de los Estados Unidos, señalando ellos que son además tan discretos con respecto a los problemas que pueda afrontar su país, pero han señalado, esto ya no es una alerta, esto es un hecho, va a llegar a los Estados Unidos. Ya llegó, ya tiene 50 personas en Estados Unidos. Y aquí enfermas. Escuchamos el pronunciamiento también por parte de la ministra de Salud, pero uno se pregunta, y aunque yo sé que no tiene una relación ni una atención similar, pero estamos con un problema tremendo del dengue y no se puede controlar y estamos señalando y estamos casi afirmando que vamos a poder contener un coronavirus. Eso definitivamente va a tener un impacto. Yo creo que lo de contener de repente es un poco más difícil. El coronavirus lo más probable es que llegue, vamos a ver cuáles son los cuidados que podemos tener alrededor de la gente que se enferme, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay urgencias hoy día, ¿no?, ya en el Perú que merecen una atención mucho más fuerte, ¿no?, entre ellas, por ejemplo, el dengue, ¿no? En Estados Unidos mismo tienes influenza que está matando miles de personas en esta temporada, que es una emergencia hoy día. Entonces, no por atender y estar pendientes del coronavirus debemos dejar de ver cosas de política pública que son urgentes hoy y ya están acá. Bueno, hay una preocupación entonces por el cambio del dólar, pero no deberíamos entrar en pánico, no, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Habrá una contención con respecto, por ejemplo, a inversores en nuestro país por el tema del coronavirus, tomando en cuenta lo que tú ya has mencionado, ¿no?, que hay una alerta de pandemia, ¿o no? Sí, mira, ya hay diferentes personas que te van a decir, oye, esta pandemia es inevitable, esto se va a propagar por el resto del mundo, no hay manera de contenerlo. La OMS ha sido un poco más cauta, te he dicho, es posible que vaya a haber una pandemia pronto.
Sí es verdad que en un escenario de crisis internacional y de pánico financiero es más difícil pues que estén fluyendo inversiones. Recordemos además que algunas inversiones fuertes de los últimos años para el Perú han venido de China. Así es. ¿No? Las Bambas mismo, ¿no? siendo capitales chinos. Entonces hay un temor ahí sobre algunas inversiones de largo plazo que puedan suceder. Yo creo que todavía por ahora, en la medida en que esto se vaya normalizando, quizá en las siguientes semanas, eso no debería afectar tanto. Otro canal que sí afecta son en exportaciones, si quieres, no tradicionales, porque algunos envíos que tú vas a China o de repente a Estados Unidos, pueden verse ralentizados, paralizados por el rompimiento de las cadenas logísticas, ¿no? Ya has tenido casos de envíos pesqueros peruanos a China que no llegan porque el puerto no está. Pues. Así es. Entonces, no es solamente cobre, no es solamente el precio del cobre, es también otras exportaciones que quisiéramos tener, principalmente a China, pero a otros países del resto del mundo también. ¿Qué tan rápido, ya para finalizar, qué tan rápido actúan los laboratorios cuando tenemos este tipo de situaciones y este tipo de alertas? Te lo comento porque hace algunos momentos revisaba una publicación de Patricia Yaniot, que es ex periodista de CNN, me parece que ahora está en Univision, bueno, está en alguna cadena importante, pero ella señala que ya que ha obtenido información que ya se está probando un medicamento para el coronavirus. Y ya este anuncio debería generar un poco de tranquilidad. Yo creo que también es pronto para hablar de curas o de... La vacuna probablemente se vaya a demorar todavía un rato, un año, quizá 2, y cura para virus es difícil, porque lo que curamos normalmente son bacterias, ¿no? O sea, yo no soy médico, pero lo que curamos con antibióticos. Claro, un medicamento me imagino que es como, no debe ser una vacuna. Y aparte hay que probarlo, tienes que hacer ensayos clínicos. Por ahora, en realidad, yo creo que la discusión está más en si esto puede ser contenido o no. ¿Ya? Parece que no, ¿ya? Y la segunda pregunta que es más importante es, ¿y qué tan grave es? Hay estadísticas chinas que algunos disputan, ¿no? De 2% de mortalidad, principalmente en personas mayores, ¿no? Lo que sabemos. Conforme vaya expandiéndose esta enfermedad fuera de China, va a ser más claro cuál es la verdadera tasa de mortalidad. Pareciera que podría estar por debajo de 1%, ¿no? Con lo cual, como te digo, es posible que nos tengamos que simplemente acostumbrar a vivir con este virus. Bueno, a estar atentos, es lo que nos toca, ¿verdad? Y a seguir las recomendaciones siempre de las autoridades. Muchas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Muy buenos días, son las 7:57, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.